lo que nosotros tengamos que someternos para poder entender qué es lo que vamos a hacer ya de una manera numérica mediante un proceso algebraico determinado, debemos de saber dos conceptos muy importantes que nos van a servir para definir qué es un límite, cuándo utilizamos un límite y en su momento poder definirlo de una manera matemática. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos conceptos generales? Vamos a ver la ecuación de la recta. Vamos a ver los tipos de recta que existen, porque también es necesario que veamos cuándo se aplica cada tipo de recta. Vamos a ver qué es la recta tangente, sus ejemplos y sus ejemplos de aplicación, ¿verdad? Siempre en cada tema vamos a terminar con un par de ejemplos de aplicación, los cuales nos van a servir a nosotros para poder determinar en su momento qué tan fácilmente estamos adquiriendo todos los conceptos que en su momento vamos a ver. Vamos a iniciar entonces con lo que a nosotros le vamos a llamar la ecuación de la recta. La clase de hoy va a ser muy teórica, va a ser casi solo de presentación. Y siempre, de todas maneras, yo les voy a estar subiendo los archivos de los ejercicios que estemos resolviendo en el iPad y hacia el aula virtual como lo hacíamos la unidad pasada, ¿verdad? Solo que ahora sí se los voy a subir por día, o el semestre pasado se los voy a subir por día. Veamos entonces, ¿qué nos dice la definición de una recta? Bueno, una recta es un elemento unidimensional que se define como un conjunto de puntos. Ojo, unos puntos nosotros siempre los vamos a definir en el espacio. Esta serie de puntos, conforme nosotros vayamos avanzando en el curso, los vamos a llamar de diferente manera. Sin embargo, en esta primera parte de los límites, vamos a definir que un punto en el espacio lo vamos a situar, como lo decíamos en Mateo 1, mediante un plano coordenado cartesiano. ¿Cuál es un plano coordenado cartesiano? Perdón. No es nada más que aquello que esa cruz que trazábamos, donde teníamos que el eje vertical era el eje de las Y y el eje horizontal era el eje de las X. Se divide en 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4, cada uno con sus determinados signos. Yo creo que eso ya no es nuevo para nosotros. Siempre cualquier recta va a estar determinada por un conjunto de puntos. Es decir, si lo miramos de una manera artística, una recta que es tener muchos puntos uno tras otro, situados en diferentes puntos de nuestro, perdón, siempre situados en diferentes puntos de nuestro espacio. ¿Cómo definimos esos puntos? Mediante coordenadas. Estas coordenadas pueden ser unas coordenadas X, Y, porque solo estamos trabajando de manera unidimensional o, bueno, bidimensional en dado caso, es decir, en la dirección de las abscisas y en la dirección de las ordenadas. Algo muy importante es que las rectas se mantienen solamente en una dirección. Es decir, pueden ir de arriba hacia abajo, pueden ir de izquierda a derecha, pueden ir de del plano coordenado cartesiano, mejor dicho, en su cuadrante tercero al primero, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí un plano coordenado cartesiano, en donde esto será X y en donde esto será Y, ¿no? Lógicamente aquí tenemos nuestro cuadrante número 1, nuestro cuadrante número 2, nuestro cuadrante número 3 y nuestro cuadrante número 4. Una recta puede ir desde el cuadrante número 3, vamos a ver, desde el cuadrante número 3 hacia el cuadrante número 1, siempre en una sola dirección. Una recta no puede venir del cuadrante 2 al cuadrante 3 y venirse directamente hacia el cuadrante 1. ¿Por qué? Porque ya no cumple con lo que nos dice la definición matemática de una recta. Ojo,
Puede hacerse de manera separada, sí, porque la definición nos los dice que puede ser vertical, horizontal o inclinada en cualquiera de esos puntos. Bueno, sigamos. Entonces aquí decíamos vertical, horizontal o inclinada. Cuando las rectas eh, se encuentran de manera totalmente inclinada, ya sea con un grado de inclinación, se dice que tienen una ecuación en específico, ¿sí? Ninguna recta es igual, bueno, sí son iguales, son parecidas, son rectas gemelas, pero ojo, vengámonos al ejemplo otra vez de nuestro plano coordenado cartesiano. Si tenemos, por ejemplo, nuestro plano acá, esta recta que voy a poner en rojo es totalmente distinta a la recta que voy a poner en azul. Aunque sean parecidas, es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque no pasan por los mismos cuadrantes. La primera pasa por el origen, la segunda no. La primera tiene un grado de inclinación distinta a la segunda. Por lo tanto, esta va a tener una ecuación f de x, por ejemplo, y esta otra va a tener una ecuación f' de x. Todas las rectas, sea cual sea su posición en el espacio, deben de tener una ecuación que describe su posición con respecto a puntos de referencia. ¿Cuáles serán estos puntos de referencia? Siempre los puntos de referencia van a ser o va a ser el origen como tal, ¿verdad? No importa si la recta está en determinado cuadrante, siempre va a ser referenciada hacia el punto central de nuestra cruceta, de nuestro plano coordenado cartesiano, es decir, de nuestro origen. Por ejemplo, la ecuación fundamental de cualquier recta es esta que estamos viendo en pantalla. Es donde nos dice que y, que la coordenada en el eje vertical es igual a m por x más b. Bueno, me dirán ustedes, pero miren, Inge, eso se me hace muy complejo. ¿Por qué no lo resumimos un poquito? Va, resumámoslo un poquito. Y es el eje de las ordenadas. Ojo, aquí yo voy a dejar de llamar ejes verticales y ejes horizontales. Voy a dejar de llamar X y voy a dejar de llamar Y. Por favor, familiarícense con esto, ¿sí? Siempre vamos a llamar a nuestras Y, siempre no importa en qué momento vayamos a trabajarlo, los vamos a llamar las ejes de las ordenadas, ¿sí? O las coordenadas de las ordenadas. Y X va a ser las coordenadas de las abscisas. Entonces yo ya no voy a decir coordenadas, sino solo voy a decir de las ordenadas y de las abscisas. Ojo con eso. M siempre va a ser la pendiente de la recta. ¿Qué es una pendiente? Bueno, una pendiente es el grado de inclinación con respecto a la horizontal o un punto de referencia, ¿sí? Si una ecuación tiene esta forma y en m tiene un número, significa que ese m o que ese número va a ser su pendiente. Y algo que es muy importante y que quiero que se lo aprendan desde cero, perdón, es que en su momento el punto B, este que tenemos por acá, es el punto, perdonen, en que la recta corta el eje de las ordenadas. Es decir, siempre, no importa qué tengamos en Y, qué tengamos en M y qué tengamos en X. Cada vez que tengamos un número suelto al final de nuestra ecuación, siempre va a ser el punto en donde ese número esté cortando al eje de las ordenadas, esté cortando nuestro eje horizontal. Y pruébenlo ustedes en una graficadora, úsenlo, pongan y igual a 5x más 3 y les va a salir que en el eje de las ordenadas, ahí está cortando la gráfica nuestro plano coordenado cartesiano. Esta ecuación
es fundamental, esta ecuación es general, esta ecuación se aplica a cualquier tipo de recta. Ojo, se aplica a cualquier tipo de recta, pero solamente a las rectas inclinadas. La recta vertical y horizontal, más adelante nos vamos a dar cuenta, solamente nos vamos a dar cuenta que en su momento, pues es un número como tal. Los vamos a llamar asíntotas, pero los vamos a definir más adelante. Y esto era lo que yo les decía, las pendientes de la recta. La pendiente de la recta se define como la inclinación que posee la misma con respecto al eje de las abscisas. Se denota con la letra M. Ojo, esto nos dice un poquito el libro de Stuart y de Larson con respecto a lo que es una pendiente. Pero yo siempre he querido manifestarlo y tomarlo de otra manera, un poquito más romántica, si lo queremos ver así. Y quiere decir que en su momento, cualquier parte, perdón, cualquier pendiente, siempre le vamos a medir, siempre, sea en matemática, en topografía, en estructuras y demás situaciones, siempre va a ser con respecto a la horizontal, ¿verdad? Yo siempre lo he manejado así. No me gusta mucho el tema de meter abscisas, porque eso ya significa otros conceptos más adelante, pero lo vamos a manejar con respecto a un punto de referencia. ¿Cuál es ese punto de referencia? La horizontal, ¿sí? En resumen, las abscisas, el punto de referencia, el eje X y el eje o el plano horizontal siempre nos van a dar cómo y de qué manera es la pendiente. La pendiente siempre se va a medir con respecto a lo que yo quiero ver. ¿A qué me refiero con eso? Veamos las imágenes de la derecha. Por ejemplo, la pendiente de la recta que tengo en la parte de arriba, esta recta que tengo por acá, yo la voy a medir con respecto a este ángulo alfa de inclinación. Si se dan cuenta, es un ángulo bastante pequeño. Pero si vengo yo y esta recta, en lugar de colocarla acá, le empiezo a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y llega a la posición de esta manera, el ángulo se me hace un poquito más grande. Ya no es un ángulo alfa, es un ángulo beta. ¿Sí? La pendiente aquí, por lo tanto, va a ser más grande y si yo lo estoy midiendo desde el punto en donde tengo el puntero o desde el punto este del láser, pues lógicamente va a ser más grande. Siempre la pendiente, el punto de referencia de la pendiente lo voy a poner yo. Más adelante nos vamos a dar cuenta cómo. Tenemos dos tipos de pendiente, que era lo que yo más o menos les trataba de explicar ahorita. Si M o la pendiente es mayor a 0, entonces la función es creciente, ¿sí? Y el ángulo que forma con la recta, que forma la recta con la parte positiva del eje X, es decir, el eje de las abscisas, es agudo. Pregunto para Angie, ¿qué es un ángulo agudo? Este, de, de menor. Ahí vamos, ahí vamos. No, Vamos a ver, Josué, ¿qué es un ángulo agudo? Es el ángulo que tiene mayor inclinación, si no estoy mal. Si estoy mal, me corrige. Ahí vamos a ver. Vamos viendo. Tiene menos de 90 grados, ¿no? Está 90 grados. Ok, las respuestas teóricamente estaban bien, pero nos hacía falta ese numerito. Un ángulo agudo es aquel que tiene menos de 90 grados, ¿se recuerdan? Eso lo vimos la última semana del semestre pasado. Quiere decir que si tenemos una función creciente, el ángulo siempre va a ser agudo, es decir, nunca va a llegar a sobrepasar los 90 grados. Sin embargo, conforme vayamos viendo, también nos damos cuenta que hay funciones con una pendiente decreciente. Es decir,
que el ángulo beta, como el que vemos en pantalla, es un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir que es un ángulo obtuso? Vamos a ver a quién le pregunto. A Oscar. Oscar Godínez, por favor. Ese es el que tiene más de 90, ¿no? Sí, es un ángulo que tiene más de 90 grados, pero que también tiene menos de 180 grados, ¿verdad? Porque si no se volvería un ángulo recto, o perdón, un ángulo plano. Entonces veamos, tenemos dos tipos de pendientes, creciente y decreciente. ¿Cómo sé yo cómo determinar este tipo de pendientes? Con el ángulo que forman con las abscisas. Veamos entonces. Yo ya sé que una pendiente es esto que está acá. Una pendiente es esto que está acá. Una pendiente es esta, o una ecuación, mejor dicho, inclinada, una recta inclinada, es esta línea verde que está acá. Yo sé que es inclinada porque no está ni vertical ni horizontal, y también sé que está inclinada y que tiene una pendiente porque tiene un ángulo de elevación. El problema de todo esto es que yo no sé cómo medir esa pendiente. Bueno, entonces aquí ya vemos tres maneras fáciles, rápidas y sencillas para poder calcular la pendiente de cualquier recta. No quiere decir que en su momento no la podamos calcular si no tenemos ninguno de estos tres datos. Vamos a ir viendo un poquito más adelante que en su momento, pues esto se va a hacer bastante sencillo, ¿sí? Es más las números e imágenes que aparecen ahorita de lo que realmente tiene que ser. Entonces veamos, tenemos tres maneras básicas de calcular la pendiente. La primera es cuando se tiene un ángulo, ¿sí? Es decir, cuando yo conozco la elevación con respecto a las abscisas o con respecto a la horizontal, y en su momento puedo calcular la pendiente. ¿Cuál va a ser la pendiente de mi recta? No necesito tener puntos de referencia en el espacio, no necesito tener eh, la dirección, magnitud o sentido de mi recta, sino solamente necesito tener mi ángulo de elevación. ¿Cómo saco esta pendiente? Pues la saco con geometría básica, con trigonometría, perdón, básica. Es decir, con una tangente del ángulo. Tangente del ángulo alfa va a ser igual a pendiente, tal como lo vemos en la parte derecha de la pantalla. Bueno, pero si conozco si conozco el ángulo de inclinación de mi recta, me sirve más el ángulo de inclinación que la pendiente. Sí, siempre me va a servir así. Pero ojo, eso se da muy pocas veces. ¿Qué es lo que casi siempre tenemos cuando estamos trabajando este tipo de cosas o este tipo de cálculos? Siempre vamos a tener dos puntos o por lo menos vamos a tener un punto dentro de la recta que estamos trabajando. En su momento, pues vamos a ver que el cálculo teniendo dos puntos en una recta es muy sencillo. Para calcular la pendiente, pues solo tenemos que dividir la diferencia de alturas dentro de la diferencia de distancias horizontales. Es decir, los puntos ordenados divididos los puntos abscisos. Tal como lo vemos acá. La pendiente va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 dividido x sub 2 menos x sub 1. Es decir, debemos de tener dos puntos dados en el espacio para que pueda funcionar. En este caso, en la parte derecha de la pantalla, podemos observar que en este ejemplo tenemos un punto por acá. Tenemos un punto en la parte de arriba, al que le vamos a llamar P2, en donde está el fin de nuestra recta. Pero también tenemos un punto 1 o un punto inicial, al cual nosotros le vamos a tener dos coordenadas rectangulares, X y Y, para poder determinar el grado de inclinación de esta pendiente, ¿verdad? ¿Cuál es la complicación muchas veces cuando no tenemos esta parte de acá? Bueno, muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta que force obligatoriamente tenemos que tener dos puntos, ¿sí? Y
tendríamos que establecer de alguna manera cuál es P2, cuál es P1. Si yo a este P1 le pongo P2, no me va a dar, me va a dar una pendiente decreciente. Entonces es muy importante siempre que tengamos un tip muy importante, y es que P2 siempre tiene que ser el punto que esté más arriba, es decir, el punto con la denominación más alta. En su momento nos vamos a dar cuenta que las pendientes pueden salir negativas cuando son decrecientes y que pueden salir positivas cuando son crecientes. Siempre la ecuación es y sobre x. Nunca va a ser x sobre y. Y también siempre la ecuación va a ser y2 menos y1 y x2 menos x1. Nunca va a ser x1 menos x2 ni y1 menos y2. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero también conforme vayamos dándonos cuenta, vamos a ir viendo que si yo ya tengo dos ecuaciones, por ejemplo, y quiero encontrar el punto pendiente en una recta dada, también puedo aplicar esta otra ecuación, que es la pendiente es igual a menos la división entre la ecuación A sobre la ecuación B. ¿Se utiliza? Sí se utiliza. ¿Es más complicado utilizar esto? Claro que es más complicado utilizar esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que yo les recomiendo hacer para poder calcular pendientes? Utilicen dos puntos. Siempre va a ser más eficiente y siempre va a ser más puntual la respuesta y va a ser mejor que podamos utilizar este método. ¿Preguntas hasta el momento, jóvenes? Ok. Si no hay preguntas, vamos a ver de una vez los tipos de rectas. Pasando por las pendientes, entonces, ya vimos que las pendientes se calculan cuando hay una recta inclinada, pero también vemos que en su momento podemos tener rectas totalmente verticales. Y una recta vertical, la definición nos dice que es aquella que no posee pendiente, es decir, que posee un valor en las abscisas, más no en las ordenadas. ¿Qué quiere decir eso? Que una ecuación o una recta totalmente vertical siempre va a estar sobre el eje X, nunca sobre el eje Y, ¿sí? Puede ser X igual a 3, X igual a 4, X igual a 5, pero nunca va a tener un valor en Y, ¿ok? Siempre su valor va a ser constante con respecto a lo que estamos tratando de averiguar. Primero. Segundo, que en su momento las rectas totalmente verticales nos van a servir a nosotros para poder determinar límites, ya sea de derivación o de integración con respecto a lo que estemos trabajando. Pero si existen rectas verticales, también van a existir rectas horizontales. Y una recta horizontal es aquella que posee pendiente igual a 0. Es decir, que posee un valor de las ordenadas, más no en las abscisas. Ojo ahí, pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre la recta vertical y la recta horizontal? La recta vertical no posee pendiente y la recta horizontal posee pendiente igual a 0, ¿verdad? Entonces podríamos definir lo siguiente, que una recta horizontal es la que posee un valor en las ordenadas, más no en las abscisas. Posee un valor totalmente distinto en su parte Y, es decir, es totalmente horizontal, más nunca va a tener un valor en la parte X. Estas rectas horizontales también nos sirven mucho, las llamamos asíntotas un poquito más adelante, para delimitar límites de integración y así poder aplicar la teoría fundamental del cálculo. También tenemos aquella recta a la que nosotros le vamos a llamar una recta identidad. La recta identidad es aquella que posee pendiente igual a 1, es decir,
que los valores de las abscisas serán los mismos que los valores de las ordenadas. Esta recta de identidad la vamos a ver mucho y muchas veces nos va a confundir. ¿Por qué? Porque su ecuación es muy sencilla. Su ecuación siempre va a ser x igual a y, siempre. O va a ser 5x igual a 5y, o 20x igual a 20y, o 10.000x igual a 10.000y. La recta identidad, para que lo veamos, si tenemos un plano coordenado cartesiano, va a ser aquella que va a tener el mismo valor en las abscisas que en las ordenadas, es decir, este valor hacia acá va a ser 1 y este valor hacia acá también va a ser 1. Va a tener una pendiente constante, va a ir creciendo de la misma manera en X como en Y conforme se le vayan aplicando valores. Es por eso decimos que esta va a ser su ecuación fundamental. Va a ser X igual a Y. Tenemos las rectas paralelas también. Las rectas paralelas son aquellas que tienen pendientes iguales, ¿sí? Es decir, tiene la pendiente de la recta M1 siempre va a ser igual a la pendiente de la recta M2. Pero tienen una característica muy puntual. Las rectas paralelas pueden ser dos rectas que van a venir así juntas, vienen, y nunca llegan a intersectarse, nunca llegan a tocarse entre sí. Pueden estar muy cerca de tocarse entre sí, pero nunca van a llegar a chocarse. Las rectas paralelas siempre van a tener la misma pendiente, aunque no tengan la misma ecuación. Por ejemplo, veamos, ¿qué les digo yo? Colocando una ecuación cualquiera, y es igual a 3x más 6. Esta recta va a ser totalmente paralela a la recta y es igual a 3x menos 2, por ejemplo. Estas dos rectas van a ser paralelas, ¿por qué? Porque tienen la misma pendiente. ¿Cuál era la ecuación de una pendiente? Y es igual a mx más b. B es el punto en donde intersecta nuestro eje y, ¿verdad? Aquí lo va a intersectar en 6 y aquí lo va a intersectar en menos 2. Y lo que acompaña a la x, es decir, la m, que lo mirábamos un poquito más atrás, va a ser la pendiente. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el mismo valor numérico en ambas ecuaciones. Aunque las ecuaciones sean distintas, pero si tenemos que M1 es igual a M2, que la pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2, por lo tanto van a ser rectas paralelas. Siempre van a ir una a la par de otra, siempre, pero nunca se van a intersectar como tal. Pero si tenemos rectas paralelas, también tenemos que tener rectas perpendiculares. Y aquellas rectas perpendiculares son las rectas que forman entre ellas un ángulo recto, ¿sí? Es decir, ahí sí se intersectan. El producto de sus pendientes siempre será menos 1. Siempre. No importa qué hagamos, siempre vamos a tener menos 1 dentro de sus pendientes. Pregunta de examen si lo queremos ver así. ¿Cuál es la diferencia entre las rectas paralelas y las rectas perpendiculares? Las rectas paralelas nunca se intersectan y las rectas perpendiculares forman un ángulo de 90 grados entre ellas. Por ejemplo, veamos. Tenemos otra vez nuestro plano coordenado cartesiano. Un poquito torcido, pero hay que se vaya.
tenemos una recta cualquiera y tenemos otra recta cualquiera. Si se dan cuenta, no estamos anidando un poquito en lo que es las ecuaciones ni la dirección. Una recta perpendicular como tal será esto que estamos viendo acá. Pueden pasar o no pueden pasar por cualquiera de los orígenes, ¿sí? Pueden tener cualquier pendiente, pueden tener cualquier ecuación, pero una recta perpendicular a otra siempre va a formar un ángulo de 90 grados como tal, así como lo estamos viendo acá, un ángulo totalmente recto. ¿Qué pasa si en algún momento se me ocurre dibujar una recta aquí, por ejemplo? Entonces, si le hacemos zoom, nos damos cuenta que en esta parte de acá sí formamos el criterio de 90 grados y muy posiblemente al multiplicar sus pendientes deberíamos de tener -1 en su producto. Sin embargo, en la recta morada y en la recta roja no tenemos un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, en su momento no podríamos determinar, que son rectas perpendiculares. Sí son rectas que se intersectan entre sí, mas no son perpendiculares porque no forman un ángulo de 90 grados entre ellas. Muy importante que lo sepamos. Bueno. Ok. Y ahora sí. Nos vamos a la palabra tangente. Muy bien. Pregunta del millón. Alguien que me quiera responder. ¿Qué es tangente? Es el plano que en algún punto no llega a tocar a la línea. Ajá. Muy bien, gracias, Charlene. ¿Alguien más? ¿Es una recta que toca un círculo? Ajá. ¿Qué más? Es una recta que toca la curva en un dicho punto. Sí. Bueno, al final de cuentas, los tres compañeros que respondieron están totalmente en lo correcto. Una tangente, lo vamos a ver, se deriva de la palabra latina tangens, la que significa tocar. De este modo, una tangente a una curva es, una tangente, un punto tangente, una línea tangente, es una línea que toca no a un círculo, no a una circunferencia, no a una gráfica, toca a una curva. Metámonos mucho eso en la cabeza. Vamos a hablar mucho de curvas. ¿Por qué? Porque una curva puede ser cualquier tipo de gráfica. ¿Ok? Entonces, una tangente es aquello que toca a una curva en un punto determinado. Ojo, esta curva no corta o esta línea tangente no corta a mi recta, o perdón, no corta a mi curva, solamente la toca en un solo punto, ¿sí? Si la toca en más de 2 puntos, decimos que ya tiene diferentes tipos de tangentes y se nos viene otra situación completamente distinta, ¿sí? Pero algo muy importante que quiero que ustedes sepan es que una tangente no corta a la curva, solo la roza en un solo punto. Esto se los explico porque en su momento vamos a ver la parte tangencial de los límites, es decir, ¿por qué calculamos límites como tal? ¿Verdad? Una tangente como tal, permítame, una tangente como tal es aquel punto exacto en el cual nosotros vamos a definir qué está pasando con una recta como tal. En límites, por ejemplo,
En límites, por ejemplo, nosotros podemos definir que una tangente podría estar dada de acuerdo a lo que podríamos establecer en algún momento sobre qué está pasando en un punto exacto de una recta. Si gustan, déjenme cambiar de pantalla. Voy a cambiar de dispositivo. Y vamos a empezar a ver ya los ejercicios de prácticos. Creo que se nos fue la clase un poquito rápido, pero no importa. Déjenme ver. Mate 2, estamos 27. Muy bien. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Perdonen, compañeros. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a definir los puntos tangentes de dos maneras muy precisas para que en su momento no tengamos problemas. Por ejemplo, vamos a dibujar, ahora sí, les voy a quitar mi cámara un ratito, porque si no me van a ver agachado todo el tiempo, pero muy bien. Vamos a definir dos puntos. Primero, nuestro plano coordenado cartesiano. En este plano coordenado cartesiano nosotros podemos tener en cualquier momento una curva como tal. Le vamos a llamar a esta curva, vamos a hacer una parábola. Esta curva nosotros le vamos a llamar que va a ser y igual a x al cuadrado. Ok. Esta curva en su momento tiene una línea tangente a la cual nosotros le vamos a llamar con un nombre cualquiera. Le vamos a poner un punto aquí en rojo y vamos a trazar una línea por acá en azul mejor. Ok. Ahí estamos. Tenemos una línea tangente por acá. Mejorará. Vamos a ver. Muy bien. Este punto que estamos viendo acá, que se nos fue un poquito por acá, pero este punto en rojo que estamos viendo por acá es al que nosotros le vamos a llamar el punto tangente de la curva. Ok. ¿Qué nos dice el problema? Encuentra la ecuación de la línea tangente de la parábola y igual a x. Ok. Primero, tenemos que encontrar la ecuación de esta línea tangente. ¿Por qué? Porque queremos ver qué sucede en este punto específico de acá. ¿Qué está pasando en este punto de acá, al cual yo le voy a llamar que va a ser mi punto P? Siempre, en cualquier parte de cualquier punto que vayamos a trazar, siempre vamos a tener, por ejemplo, que tener un punto conocido. A este punto P yo le voy a poner el punto 1,1, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué le puse 1,1? Porque es indiferente, es lo más fácil que puedo determinar ahorita. Es indistinto si yo lo llamo 2,2, 3,3, 4,4, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Muy bien. Hasta ahí nos da el problema y qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver, vamos a estirar un poquito esta curva de acá. Y esto lo vamos a llevar acá.
Ok. Yo necesito saber la ecuación de esa recta. ¿Cómo defino yo cómo sacar la ecuación de esta recta? Bueno, me voy hacia mi ecuación general, en donde yo decía que tenía que y era igual a mx más b. ¿Se recuerdan? Yo tenía en general que definir que mediante esta ecuación podría determinar qué está pasando con esa ecuación que tengo en verde, o en azul, mejor dicho. ¿Ok? Empecemos a definir qué hago. Primero, ¿qué necesito para encontrar la ecuación de mi recta? Para encontrar la ecuación de mi recta, lo primero que yo necesito es el valor de la m, al cual yo le iba a llamar un valor pendiente, ¿no? Un valor de la pendiente de mi curva. ¿Cómo trabajo yo la pendiente de mi curva? Bueno, tengo tres métodos. Primer método, por el ángulo. ¿Sí? ¿Tengo algún ángulo en esto que estoy trabajando? Yo creo que no. Entonces no me puedo ir por ese método. Segundo método, necesito dos puntos exactos. ¿Tengo dos puntos exactos en mi curva? No, solamente tengo uno conocido, que es el punto 1,1. ¿Sí? Y aún más, si me voy por el tercer método, ¿se recuerdan cuál era el tercer método? A ver, ¿quién puso atención? Era donde teníamos, nuestro tercer método nos decía que m era igual a menos a partido b, cuando ya teníamos las ecuaciones de la recta. Pero si yo lo que estoy buscando en mi ecuación, quiere decir que esto no lo puedo utilizar tampoco, ¿no? ¿Qué hago entonces? ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer? Ok, Y, ¿sí? pues no sé, la verdad, yo no mucho me recuerdo, pero pues, o sea, viendo el problema, yo asimilo a como ahí tiene y igual a x al cuadrado, no se puede como que sustituir en esta fórmula, digamos, a modo de que sea x al cuadrado es igual a m por x y así, a modo de despejar y que quede solo la pendiente, ¿no? Ok, sí vamos bien por lo que me estás diciendo, pero recordate, un poquito de mate 1. Si yo tengo dos pendientes, perdón, tengo dos variables y una sola ecuación, es un sistema indeterminado. Para dos variables necesito dos ecuaciones. Si yo hago lo que me dice José, estaría haciendo que x al cuadrado es igual a mx más b. ¿Qué es lo que no tengo? No tengo m y no tengo b. Y si lo vuelvo a sustituir acá, me vuelve a quedar exactamente lo mismo, entonces no es viable. ¿Sí? Para esto, entonces, nosotros utilizamos y te digo que estabas casi que en lo cierto de lo que vamos a realizar, porque en su momento nosotros tendríamos que utilizar esta ecuación de la gráfica para crear un punto arbitrario, un punto cualquiera. Yo lo voy a colocar aquí arriba. A este punto yo le voy a llamar mi punto Q, ¿sí? Un punto cualquiera. No necesito saber sus valores. ¿Por qué no necesito saber sus valores? Porque al momento de evaluar cualquier punto Q dentro de la ecuación de la gráfica que yo ya tengo, pues yo siempre voy a saber que para un valor de y cualquiera al cual yo le voy a poner x, siempre voy a tener x al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué lo hago sobre mi parábola? Lo hago sobre mi parábola porque aquí ya tengo mi ecuación de la parábola. Quiere decir que hagamos una prueba. Si yo sustituyo aquí 1 al cuadrado, es lo que me va a dar acá. Si yo sustituyo 2, aquí me va a dar 2 al cuadrado.
¿Qué quiere decir? Que para todo valor de x siempre voy a tener un valor de x elevado al cuadrado. ¿Por qué estoy poniendo esta analogía? Bueno, porque en su momento yo tendría que crear una ecuación análoga, perdón, una recta análoga, que es la que estoy colocando en estos momentos en verde, ¿sí? Es decir, ¿para qué me sirve sacar esto? Simple y sencillo. Me sirve para determinar dos puntos en una misma ecuación, ¿sí? ¿Para qué utilizo dos puntos en una misma ecuación? Fácil, para utilizar que m va a ser igual a y2 menos y sub 1 partido x sub 2 menos x sub 1. Y con esto yo ya podría encontrar la pendiente para poder encontrar la ecuación de mi gráfica. Pero lo vamos a dejar acá. Lo vamos a explicar de una manera un poquito más despacio en el próximo día de clases, porque si no, en su momento, pues podemos tener mucha confusión con lo que vamos a ver. Esto solo es la parte introductiva, no es la parte central del curso. Solo necesito que en su momento, pues, agarremos concepto de lo que estamos tratando de trabajar, para que en su momento sepamos para qué sirven los límites y se van a dar cuenta que todo lo que estamos haciendo aquí se va a sustituir con una sola operación, ¿sí? Pero sí es necesario que entendamos la parte fundamental del por qué las líneas tangentes. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Ok. Si no hay dudas, entonces, compañeros, nos estaremos viendo el próximo día de clases para terminar con este ejemplo.